Siempre hablamos de todas las bondades con que contaban los antiguos egipcios para realizar ese viaje hacia el más allá. Pero, ¿qué sucede con los peligros, con los demonios, con el mal? El panteón egipcio cuenta más o menos con 3000 seres divinizados y muchos de ellos tienen un aspecto absolutamente negativo, lo que hoy entenderíamos como demonios, como ángeles caídos. Es decir, en todas las culturas del mundo siempre ha existido ese concepto del bien en contraposición al del mal, y el equilibrio de ambos es lo que hace nacer pues una sociedad, una cultura, una civilización, etc. Y en el antiguo Egipto sucedía lo mismo. Había muchos elementos positivos, pero también había otros negativos que intentaban contrarrestar esas fuerzas para intentar buscar ese desequilibrio. La diosa Mat, la diosa de la verdad, era la que finalmente conseguía que todo fluyera, que todo fuera quizás desde nuestro punto de vista muy positivo. Pero había varias divinidades que se caracterizaban por tener esos elementos muy perniciosos y sobre todo pues ser considerados como demonios. Quizás el más conocido de todos es la serpiente Apophis. Es una serpiente que protagoniza, interpreta el papel del mal, ¿no? Del mal por antonomasia, que intenta destruir al sol en su viaje nocturno. De ahí que en algunas representaciones, por ejemplo del Libro de los Muertos, aparezca el sol representado como un gato, como un serval, atacando con un cuchillo a la serpiente Apophis para acabar con ella y permitir que ese viaje por las horas de la noche pues sea mucho más fluido y no tenga esos contratiempos. Que luego tiene otros contratiempos, que sí que los hay muchos más obstáculos, hay muchos más elementos perniciosos, pero la serpiente Apophis es considerada por antonomasia esa representación del mal, de lo demoníaco, de lo maléfico en el antiguo Egipto. En algunas tumbas, por ejemplo, han llegado hasta nosotros figuras de personajes con aspecto insólito. Realmente no sabemos qué nos están representando, pero seguramente sean una serie de geniecillos, de demonios, algo que llama la atención, ¿no? ¿Qué hace un objeto de estas características como el que estamos viendo ahora en pantalla, que se conserva en el Museo Británico de Londres, con esa cabeza de carnero, esos cuchillos en la mano? Pues tiene un aspecto bastante negativo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se coloca en la tumba? Seguramente por lo que decía antes, ¿no? Para contrarrestar esas fuerzas del bien y del mal. Hay otro personaje, la diosa o una divinidad, un ser divinizado, Amut, que era quien devoraba al difunto en caso de que éste no superara el juicio de Osiris. Muchos lo veían como un elemento al que había que tener miedo, un elemento pernicioso, un elemento negativo, un elemento casi demoníaco. Era una criatura femenina formada por una cabeza de cocodrilo, cuerpo de leopardo o de león, patas de hipopótamo también, y todo ello lo que hacía era devorar al difunto que no superara ese pesaje del alma, para conferirle la segunda muerte, es decir, la destrucción eterna. Es un elemento que tiene ese aspecto muy negativo, pero que en realidad en sí mismo no es una divinidad diabólica, por llamarla de alguna forma, ¿no? Algo parecido sucede con la diosa Sekhmet, que tiene un aspecto positivo, pero también tiene un aspecto negativo, un aspecto casi me atreveré a decir que demoníaco, al implicar la destrucción de la humanidad, y algo, pues lógicamente nadie quería, ¿no? Pero que la diosa Sekhmet, cuando estuviera ebria, cuando estuviera mal encarada, se convirtiera desde la diosa Bastet, la bondad, la vaca Hathor, la bondad, a la diosa leona destructiva, Sekhmet, todo ello pues nos está hablando una vez más de esos elementos positivos y negativos con que contaba el pensamiento de los antiguos egipcios. El mal, como tal, siempre ha existido en todas las culturas del mundo antiguo.
Y en el Antiguo Egipto, lógicamente, no es extraño que encontremos muchos ejemplos de ello, ¿no? Por ejemplo, en el complot que hubo contra Ramsés III, más o menos hacia el año 1100 antes de nuestra era, encontramos cómo se utilizaban pues unos rudimentos muy parecidos al vudú, es decir, se hizo una estatua, lo vemos reflejado en el texto del papiro del juicio a los acusados de ese complot, en donde en esa figura de cera se quería representar la figura de Ramsés III y se echaba al fuego para destruirla, ¿no? Para acabar con él. Esto es un ejemplo más, ¿no?, de esa maldad, de esos elementos demoníacos oscuros que hay en la cultura egipcia. Hay también otras figuras que se llaman figuras de execración, que normalmente representan enemigos de Egipto, enemigos o prisioneros que aparecen representados con los brazos atados a la espalda y un texto sobre el cuerpo. En otras ocasiones, la representación de estos enemigos acompañaban de una especie de sortilegio que, al igual que sucedía con lascas de piedra en donde se escribían estas maldiciones, se lanzaban contra la pared con el fin de acabar con la memoria y con el recuerdo de las personas que se representaban en esas figuras. Normalmente, como digo, enemigos de Egipto o incluso el vecino, alguien que tú crees que te ha hecho algo negativo, algo malo y contra el que quieres actuar, ¿no? Y han llegado varios ejemplos de ello, ¿no?, de esos textos de execración, maldiciones que, al ser escritos sobre una lasca de piedra, sobre un trozo de cerámica, luego se lanzaban contra la pared, se destruían. Y este concepto de destrucción lo que implicaba era eso, la destrucción de la persona a la que tú estabas atacando. Algo parecido es la damnatio memoriae, que llamaban los romanos, ¿no?, el borrado de la memoria. Es muy común en Egipto, lo encontramos sobre todo con dos casos, ¿no? Todos los faraones vinculados a la época de Amarna, es decir, Akenatón, Esmencare, Tutankamón e incluso Ay, todos ellos han desaparecido del recuerdo de la historia y sus nombres fueron borrados. Con ello no solamente se olvidaba el nombre de la persona, sino que también los antiguos egipcios querían que se destruía por esa magia negativa, por esa magia oscura que había alrededor de este gesto. También lo encontramos en la reina Hatshepsut. Hatshepsut, por ejemplo, en el templo de Deir el-Bahari, muchos de sus relieves, cada vez que aparece su nombre, está machacado, está borrado, para que no quede recuerdo de ella. Esto era el gesto más cotidiano, por así decirlo, ¿no?, que hoy seguimos utilizando. Cuando queremos acabar con la memoria de un personaje, de un dictador, de un político que no nos gusta, que no nos conviene o que no queremos recordar, ¿qué es lo que hacemos? Quitar sus estatuas, quitar el nombre de las calles, quitar su recuerdo para que se olvide. Y esta es también una forma que entendían de segunda muerte. Los antiguos egipcios también escribían cartas a los muertos porque creían que podían actuar de forma maléfica desde el más allá. Hay una carta muy conocida de un marido que escribe a su esposa en donde le está pidiendo que, le está preguntando, mejor dicho, cuál es la razón por la que ella, con lo bien que le cuidó él, con lo bien que la trató, ahora desde el más allá parece que le está haciendo la vida imposible. El hombre debía de tener alguna serie de problemas y este texto, ¿no?, de Angiri, que se llama, pues nos recuerda a eso, ¿no?, como esas cartas a los muertos solicitándoles que dejen de actuar de una forma negativa contra los vivos. Algo que sigue muy presente en la actualidad. Y todos esos genios negativos, todos esos genios maléficos, siguen muy vivos en la mentalidad de los egipcios, musulmanes y coptos de hoy. No es extraño, como vamos a ver en este vídeo, al realizar la apertura de una tumba, esta es la tumba real de Amarna, de Akenatón, también una entidad quizás que tiene ese aspecto maléfico, ¿no?, para la historia, por ser el faraón hereje. El cuidador, cada vez que la abre, lo que hace es quitar el candado y, como vamos a escuchar ahora, dar tres golpes para pedir permiso y poder entrar en la tumba del faraón hereje.
Es sorprendente, ¿no?, cómo estas tradiciones siguen tan vivas en la actualidad. Y podríamos estar hablando mucho más tiempo, ¿no?, de esos seres demoníacos, de esos seres maléficos que aparecen en las tumbas. A veces, en algunas representaciones, vemos una sombra, una silueta oscura delante de la puerta, ¿no?, en las pinturas con un agujero negro. Eso no es un fantasma, no es nada maléfico, es la sombra, el personaje que encarna el propio difunto. Y ese agujero negro es el pozo, la tumba a la que se accede. Hay a veces confusiones en este sentido, ¿no? Pero los fantasmas, los demonios, los seres maléficos están muy presentes en la cultura de los antiguos egipcios. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Espero que hayáis disfrutado de él. Es un tema para mí fascinante. Seguramente habrá que retomarlo dentro de poco. Compartidlo en las redes sociales, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Dentro de poco, un nuevo vídeo aquí, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto.